Hola, ¿cómo están, estimados directivos, acompañantes, especialistas y también docentes? Bienvenidos a esta sesión número 2 del curso de monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica. Hoy vamos a trabajar el tema, la sesión denominada monitoreo pedagógico. El aprendizaje que hoy esperamos lograr es que logremos identificar conceptos claves sobre el monitoreo pedagógico referido a la práctica pedagógica, y para eso vamos a ir viendo algunos videos, viendo algunas imágenes y analizando situaciones y también algunos PPT. Muy bien, vamos a empezar entonces. Una imagen habla más que 100 palabras, como siempre lo hemos escuchado. Yo quiero que nos fijemos en esta imagen porque es importante diferenciar el monitoreo del acompañamiento. Son dos procesos que están siempre presentes, que interactúan, que se complementan. Sin embargo, hay algunas diferencias. La foto que estamos viendo representa a el monitoreo. Ahí tenemos a un grupo de estudiantes de primer grado de educación primaria. Tenemos a un profesor, ¿no?, que está trabajando con los estudiantes, y en la parte de atrás está el acompañante, el director, el especialista, quien está observando, ¿sí? Está observando las interacciones que hay entre los estudiantes y el profesor. Quien está observando también cómo este profesor se dirige, cómo este profesor acompaña, cómo este profesor está retroalimentando a sus estudiantes. Algunas ideas claves sobre el monitoreo pedagógico. El monitoreo pedagógico es recoger información. Repetimos, el monitoreo es recoger información. Obviamente, la técnica fundamental es la observación. Se observa al profesor. Y el monitoreo no puede ser hecho así nomás, pues. En la misma foto vemos al monitor con un instrumento de observación. Puede ser un cuaderno de campo donde va registrando hechos, situaciones. No puede ser una ficha donde va marcando determinados desempeños o actuaciones. Entonces, sobre esta foto, sobre esta situación, vamos a ir desarrollando esta sesión. A continuación, ya como una entrada fundamental, tanto a esta sesión 2 y a la posterior sesión 3, vamos a observar el video referido al compromiso de gestión escolar número 4 del Ministerio de Educación, que trata sobre el acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. Adelante, vamos a verlo. Para orientar y fortalecer la gestión del directivo y su equipo y asegurar las condiciones básicas para generar aprendizajes, contamos con los 5 compromisos de gestión escolar. En este video exploraremos el compromiso 4, acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica. Este compromiso busca mejorar la práctica pedagógica docente, orientándolos en sus procesos de diseño, implementación y evaluación del aprendizaje, observándolos y retroalimentándolos en sus desempeños, fortaleciendo sus capacidades como equipo y de manera individual. Se trata de un compromiso clave, ya que repercute directamente en los aprendizajes de los estudiantes, además de encontrarse muy relacionado a 2 buenas prácticas del líder pedagógico vistas en la unidad 2, promoción del desarrollo docente,
y planificación de la enseñanza y currículo. Consecución del compromiso. ¿Cómo empezamos? Hay 3 aspectos a considerar para contar con un punto de partida respecto de este compromiso, así como fuentes de información. La escala magisterial de los docentes de la institución. Para tener información sobre la escala magisterial de los docentes, condiciones laborales y algunas características de su perfil profesional, debes contar con el escalafón interno actualizado de tu institución, el cual debe incluir la ficha escalafonaria emitida por la UGEL. El número de reuniones de interaprendizaje entre docentes o reuniones de coordinación pedagógica. Para ello es importante considerar la información del libro de actas e informes de reuniones de interaprendizaje. El número de visitas de monitoreo a los docentes, para lo cual se debe contrastar el informe de monitoreo realizados en años anteriores con el aplicativo PAT de los mismos años. Para el análisis. Para entender qué nos dice la información recopilada en las fuentes identificadas u otras, es necesario analizarla de manera colaborativa, identificando las causas que expliquen los resultados encontrados. Para ello se deben considerar las preguntas guía que nos sugiere el fascículo de Gestión Escolar 2017. Por ejemplo, ¿qué escala predomina en la institución educativa? ¿En qué áreas o grados están los docentes en mayor o menor escala magisterial? ¿Cuántos de los docentes recibieron visitas al aula? ¿Qué percepción tienen de esas visitas? ¿Qué fortalezas pedagógicas tiene el equipo directivo o docente? ¿Qué puede aportar cada uno? ¿Qué aspectos deben ser reforzados? ¿Por qué? ¿Cómo podrían reforzarlos? Establecimiento de objetivos, metas y actividades. Luego de identificar las fortalezas y aspectos de mejora que presenta el desempeño de tus docentes, se debe establecer de manera consensuada objetivos precisos y programar acciones de acompañamiento, reuniones de interaprendizaje, entre otras que se considere necesario implementar. Los siguientes son ejemplos de acciones que tienen un impacto directo en la mejora de aprendizaje. Planifica en el PAT como mínimo 3 visitas de acompañamiento a cada docente al año. Recuerda que la primera visita es de diagnóstico, la segunda visita de proceso y la tercera visita es de salida. Coordina con el docente el día y hora de observación de aula. Recopila información y revisa los instrumentos que el Minedu ha puesto a tu disposición. En el fascículo de Gestión Escolar 2017 para este proceso, rúbricas de observación de aula y la ficha de monitoreo de desempeño. Observa, previa coordinación con el docente, un periodo de clase completo. Luego, en el mismo día, reflexiona con el docente sobre los puntos a mejorar y establece los compromisos que asumirá cada uno. Elabora junto a tus docentes sesiones de aprendizaje. Desarrolla periodos de clase de forma compartida. Docente-director. Organiza grupos de interaprendizaje, GIA, liderados por ti o por docentes cuyas fortalezas en su práctica pedagógica hayas identificado y sean reconocidas por el grupo de pares. No olvides que la finalidad del acompañamiento es fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, de manera individual, teniendo como efecto esperado la mejora de su desempeño en aula. No es un acto evaluativo o punitivo. ¿Cómo medimos los avances? Los avances deben monitorearse teniendo en cuenta el progreso de las actividades planificadas y sus resultados parciales. En tal sentido, se deben analizar los indicadores planteados para el compromiso,
de acuerdo a la carga horaria del director. En el caso de un director con carga horaria, se debe considerar el indicador, porcentaje de reuniones de interaprendizaje programadas en el PAD que han sido ejecutadas. En tanto que para directores sin carga horaria, debe considerarse además el indicador, porcentaje de visitas de monitoreo y acompañamiento programados en el PAD que han sido ejecutados. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Muy bien, espero que este video nos haya permitido acercarnos hacia el concepto de acompañamiento y también hacia el concepto del monitoreo. Muy bien, vamos a continuar ahora. Y hay tres términos que siempre los hemos venido escuchando. 1, supervisión. 2, monitoreo, que ya adelanté algo, y finalmente acompañamiento. Supervisión, monitoreo y acompañamiento. La supervisión, por decir, en las décadas pasadas tenía una importancia fundamental. Era la que gobernaba en las instituciones educativas, ¿no? Los directores hacían supervisión, pero actualmente hablamos de monitoreo y acompañamiento. Y la supervisión se ha convertido en un proceso auxiliar, digamos. Entonces, ¿qué entendemos por supervisión? Es la verificación del cumplimiento de la normativa, ya, por ejemplo, el registro de asistencia de los docentes, el portar con su sesión de aprendizaje, ¿no? En caso de los docentes, y obviamente la supervisión la hace el director, el subdirector o por ahí un especialista de UGEL. Entonces la supervisión es un proceso auxiliar donde se verifica determinadas situaciones básicamente en el término de normativa. Por ejemplo, si la institución cuenta con su PAD, si la institución cuenta con su PCI, con su reglamento interno o con su manual de operaciones y funciones. Pero al año 2021, en el marco del enfoque crítico reflexivo que abordamos en la sesión anterior, los dos conceptos clave pedagógicamente son el monitoreo y el acompañamiento. Entonces, como monitoreo tenemos que comprender que se trata de recoger información in situ, en el aula, o en el microtaller, o en el taller. Y obviamente este monitoreo se va a hacer con una ficha. Esta ficha va a tener indicadores de nivel cuantitativo, pero también podemos usar un cuadro de campo, ¿no? Que ya es un instrumento de tipo cualitativo. Entonces, la técnica fundamental del monitoreo es la observación. Entonces, el nombre completo sería monitoreo pedagógico. Finalmente, hay otro término muy importante que es el acompañamiento. Acompañamiento pedagógico, que es el acto donde hay una interacción, ¿no?, entre el acompañante y el acompañado. Se trata de dar una asesoría al docente, se trata de llevar adelante un diálogo reflexivo, se trata de dar asistencia técnica, asesoramiento a los docentes. Este acompañamiento se hace a través, por ejemplo, de la visita en aula del director, del especialista a un docente, o también se puede hacer a través de los grupos de interaprendizaje. Entonces, estas tres categorías siguen siendo vigentes. La supervisión como un proceso complementario, auxiliar,
y tanto el monitoreo pedagógico como el acompañamiento pedagógico como dos categorías fundamentales que se movilizan en la institución educativa y en esa interacción entre acompañante y acompañado. Ahora vamos a ver las características que debe tener todo monitoreo y acompañamiento pedagógico. Bueno, lo primero que vamos a decir es que sin monitoreo, sin observación, no puede existir asesoría, no puede existir acompañamiento. Entonces, por el tiempo, diremos que el primer proceso es el monitoreo. Pero, ¿qué características deberían tener tanto el monitoreo como el acompañamiento? Uno, que debe ser formativo, motivador y participativo. Es decir, no existe un monitoreo punitivo. El monitoreo no es para sancionar al docente o para hacerle un informe dirigido a la UGEL. No, el monitoreo es formativo para que mejore sus prácticas pedagógicas en el aula. Por eso, este monitoreo también debe ser motivador, debe motivar al docente a prepararse, a ser observado, a tener expectativas en el momento de la asesoría con su director. Y obviamente es participativo porque tenemos que socializar los instrumentos con los docentes, incluso se podría acordar algunos criterios. El monitoreo también es permanente e integral. Por eso se habla de un monitoreo de entrada, de un monitoreo de proceso y de un monitoreo de salida. Cada docente debería recibir 3 visitas al año. Y obviamente es integral porque tenemos que ver todas las dimensiones del docente, desde su diseño de su sesión de aprendizaje, su práctica pedagógica con los estudiantes y también cómo evalúa a los estudiantes. También un monitoreo es flexible, no puede ser rígido, va a tener que acomodarse a algunas situaciones que ocurran en el aula o con los docentes. Y es gradual, tiene que ser planificado y tiene procesos, ¿no? Tiene un inicio, luego tiene un desarrollo y un cierre, ¿no? Hay un monitoreo de inicio, un monitoreo de proceso o cierre, o de proceso, ¿no? Y un monitoreo de cierre. Y obviamente, lo que debemos de tener en cuenta también que el desempeño de los docentes va a ir mejorando de forma gradual. En el inicio probablemente no muestren muchos progresos, pero en el proceso van a subir más y se espera que al final, en el último monitoreo, ya su desempeño mejore. Por eso se dice que es gradual. Y es sistemático y pertinente porque utilizamos instrumentos, es planificado, tenemos que tener un plan de monitoreo y acompañamiento y es pertinente, ¿no?, a las mismas demandas, necesidades de formación de los docentes. Aquí tenemos una ilustración sobre una propuesta de monitoreo. Lo primero que tenemos que tenerla clara, estimados colegas, así clarito, es que primero tenemos que hacer un diagnóstico de nuestros docentes. Por ejemplo, en qué escala están, cuál es su formación académica, sus años de servicio, en qué zonas ha trabajado, si tiene producción intelectual, si ha implementado proyectos de innovación, los resultados de aprendizaje que han tenido con sus estudiantes, etcétera, etcétera. Tenemos que diagnosticar a nuestro equipo docente. Luego, tenemos que analizar el currículo nacional como directores, como acompañantes, como especialistas, para tener luces curriculares que van a ser necesarios en el proceso de monitoreo y acompañamiento. Luego, como punto 2, ¿no?, tenemos que identificar
las habilidades y los conocimientos que vamos a observar, ¿no?, en nuestros docentes. Y esto va a ir de la mano de elaborar indicadores. ¿Qué indicadores vamos a utilizar con nuestros docentes? Luego ya viene la construcción de los instrumentos. Puede ser una rúbrica de observación, puede ser una lista de cotejo, puede ser una ficha de observación. Y estos instrumentos nos lo puede proporcionar el Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, la UGEL o la misma institución educativa puede construir sus propios instrumentos. Y obviamente esto de la construcción de instrumentos va a ir acompañado de un autodiagnóstico y también del diagnóstico que previamente lo hemos trabajado. Y luego de eso ya elaboramos el plan de monitoreo y acompañamiento, donde estén los objetivos, donde estén las metas, donde estén las estrategias, donde esté el cronograma, donde estén las técnicas, donde estén los instrumentos considerados. Y luego de eso ya viene la aplicación de estrategias. Es decir, ya ingresamos al aula a observar al docente en su trabajo con sus estudiantes. Pero ahí no queda el monitoreo. Luego, como último punto, viene el uso de la información recogida. Obviamente, antes la hemos sistematizado. Entonces, cuando hablamos del uso de la información recogida, tenemos que recoger, ¿no?, en qué desempeños o competencias los docentes tienen menor nivel de logro. Y a partir de esto, programamos talleres, programamos grupos de interaprendizaje, incluso una asesoría también personalizada. Entonces, estos procesos, desde el diagnóstico hasta el uso de la información, son propuestas que las debemos ir considerando en nuestras instituciones educativas. En el marco de la evaluación de desempeño docente que el Ministerio de Educación ha venido implementando y que por esto de la emergencia sanitaria se ha suspendido, pero que sí se va a ir retomando, se plantean las rúbricas de observación de aula. ¿Ya? Estas rúbricas de observación de aula lo que busca es recoger información sobre el desempeño de los docentes de aula. Y tenemos 5 rúbricas de observación de aula. La primera rúbrica es cuál es la capacidad que demuestra el profesor para involucrar, pero de forma activa, a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, qué situaciones significativas les presenta, cómo los motiva, cómo hace que los chicos se interesen, entre comillas, por el tema a trabajar. Por ejemplo, un docente quiere trabajar un desempeño referido a la guerra con Chile, entonces el profesor podría ingresar disfrazado de Miguel Grau, con su espada, ¿no?, con su barba postiza y imitando la voz de Miguel Grau. Esa acción obviamente va a apuntar directamente a esta rúbrica número 1, ¿no? Porque ese docente está logrando involucrar a sus estudiantes. Esta rúbrica, este desempeño se observa en el aula. Otro desempeño que se observa en el aula es cómo el profesor promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes. Si el profesor, por ejemplo, solo se dedica a dar ejemplos y pedir que los chicos resuelvan problemas siguiendo un modelo, un patrón en toda la sesión, probablemente en este desempeño, en esta rúbrica, ese profesor va a tener nivel 1 o nivel 2.
y no va a llegar al nivel 4, que es el máximo. Entonces, este es un segundo desempeño que se observa con esta rúbrica. Tenemos un tercer desempeño, que es la capacidad que tiene el profesor para evaluar el progreso de los aprendizajes de sus estudiantes y también cómo los retroalimenta, qué tipo de retroalimentación realiza y finalmente cómo adecua su enseñanza, ¿no?, a las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, si ante una pregunta de un chico, por decir, el estudiante le dice, profesor, 5 por 5, ¿cuánto es? Y el profesor le dice directamente, es 25. Esa es una retroalimentación elemental, porque el profesor le está dando la respuesta. Entonces, ese profesor se va a ubicar en el nivel 1 de esta rúbrica. Entonces, miren, es importante, estimados colegas que están siguiendo este curso de monitoreo y acompañamiento, revisar estas 5 rúbricas de observación de aula, porque son los instrumentos con los cuales el Ministerio de Educación va a evaluar el desempeño de los docentes en el aula. Pero también son rúbricas que los directores, los acompañantes pueden emplearlas en el monitoreo y acompañamiento. Ahora vamos a ver las 2 últimas rúbricas, que yo las denomino rúbricas del aspecto emocional, emotivo, humano, porque las anteriores rúbricas, la 1, la 2 y la 3, eran rúbricas referidas al aprendizaje. En cambio, esta rúbrica 4 y 5 se refieren al comportamiento, a las emociones. La rúbrica 4 dice propicia un ambiente de respeto y proximidad. ¿Quién debe propiciar ese ambiente? El profesor. Entonces, aquí se va a observar cómo el profesor maneja, ¿no?, por ejemplo, los acuerdos de convivencia referidas al respeto, cómo el profesor trata a los estudiantes, cómo modula su voz, entre otras cosas. Y la rúbrica 5 la complementa. La rúbrica 5 se refiere exclusivamente a regular, pero de forma positiva, el comportamiento de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, se observa si el profesor tiene o no establecidas los acuerdos de convivencia y cómo los utiliza. Por ejemplo, si un profesor en esta rúbrica hiciera lo siguiente, ¿ya? Un niño que se comporta mal le pone una carita triste, y a un niño que se comporta bien le pone una carita alegre. Ahí se está regulando el comportamiento, pero no de una manera positiva. Se está coaccionando, ¿no? Entonces, ese profesor de los 4 niveles que tienen las rúbricas se va a ubicar en el nivel 1, porque está condicionando el comportamiento. Entonces, la regulación del comportamiento debe ser en base a la motivación, a estímulos de tipo emocional, un abrazo, una sonrisa, una felicitación, y no con esos mecanismos, digamos, negativos. Entonces, estimados colegas, estas 5 rúbricas de observación de aula las tenemos que tener presentes para el proceso de monitoreo pedagógico que vayamos a realizar como directivos, acompañantes o especialistas. Muy bien, aquí tenemos unos instrumentos que podemos utilizar en el proceso de monitoreo. Primero tenemos el cuadro de campo, que ya lo vamos a ver. Luego tenemos la rúbrica de desempeño docente o ficha de observación docente, la más conocida, que también la vamos a ver.
Se puede trabajar también la ficha de autoevaluación que el mismo docente se la aplica, ¿no? Tenemos la ficha de caminata pedagógica, que es una ficha básicamente de condiciones. Por ejemplo, un indicador sería, ¿no? En el aula se observa un espacio para los acuerdos de convivencia, sí y no. ¿Existe un espacio de lectura en el aula? Sí y no. Eh, ¿Existe el cartel del propósito de la sesión? Sí y no. Así, con indicadores precisos. Luego tenemos la ficha de barrido de institución educativa, que generalmente lo usan los especialistas de UGEL, en el cual básicamente se hace un proceso de supervisión, como decíamos antes, donde se recogen datos, se recoge información así general y el barrido se hace al 100% de instituciones educativas. Es rápida, veloz y lo que básicamente se recoge es información así elemental. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuaderno de campo. En el lado izquierdo mío observamos un cuaderno de campo. Un cuaderno de campo es un cuaderno, por ejemplo, de tamaño A4, cuadriculado, donde nosotros vamos registrando situaciones que observamos. ¿En qué momento utilizamos el cuaderno de campo? El cuaderno de campo lo utilizamos durante la visita en aula. ¿Listo? En la visita en aula ingresa el monitor, se acomoda en un lugar donde trate de estar invisible a los estudiantes y ahí saca su cuaderno de campo y empieza a registrar situaciones y específicamente empieza a registrar hechos pedagógicos que ocurren. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué registró en el cuaderno de campo? Dice lo siguiente. La profesora presenta una lámina donde se observan 4 alpacas con los siguientes precios. Alpaca A, 1.500, alpaca B, 4.635 soles, alpaca C, 7.100 soles y alpaca D, 10.149 soles. Ese es el registro que hace el monitor, pero es un registro real, es un hecho, no es una suposición, ¿verdad? Incluso abajito le pone su fuente, ¿no? 13 de mayo de 2014, la institución, el lugar, incluso los grados. Ese es un elemento inicial que debe tener un cuaderno de campo, registro de hechos. Pero hay otro elemento muy importante. En el cuaderno de campo, además de registrar hechos, que es lo principal, también establecemos las preguntas de reflexión que le vamos a hacer al profesor, porque una vez que termina su sesión de aprendizaje, los chicos se van, entonces se quedan en el aula el acompañante y el acompañado. En este ejemplo, ¿qué se registró? ¿O qué preguntas de reflexión se formuló? Observemos la lámina presentada a los estudiantes. Eso le va a decir el acompañante al profesor, ¿no? Profesor, ¿cuánto costará en realidad una alpaca? ¿Qué habrán pensado los niños y niñas cuando se les indicó el precio de las alpacas B, C y D? ¿Cómo cree que se debe enseñar la matemática? Miren, el cuaderno de campo es un instrumento que nos va a servir para la reflexión con el docente. Incluso en el cuaderno de campo también se registra la posible asesoría que se va a dar al docente ante sus respuestas. ¿Y qué registró en este caso el acompañante, el formador? La matemática se construye a partir de situaciones problemáticas
reales. Se debe presentar el precio real de los animales de la comunidad. Una alpaca cuesta alrededor de 500 soles. Incluso se cita la fuente del Ministerio de Educación. Entonces, de todos los instrumentos de monitoreo, el fundamental, el más rico para un proceso reflexivo es el cuaderno de campo. Entonces, todos nosotros, los que hacemos monitoreo pedagógico, debemos contar con nuestro cuaderno de campo. Asimismo, si bien dijimos que el cuaderno de campo es el instrumento fundamental, es el instrumento por excelencia de monitoreo, porque registra hechos y es muy rico para su interpretación y la asesoría, se complementa con otros instrumentos ya de tipo cuantitativo. Por ejemplo, acá tenemos la ficha de monitoreo al desempeño docente, donde en función a los desempeños que, por ejemplo, hemos visto en la rúbrica, se establecen unos criterios y se marca por niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y en función de esos criterios vamos marcando, vamos cuantificando. Entonces, estas fichas, a diferencia del cuaderno de campo, son cuantitativas. Actualmente, año 2021, el Ministerio de Educación está implementando el monitoreo por la plataforma Simón. Es decir, ingresamos a la plataforma Simón y se genera una especie de cuestionario y en tiempo real citamos al profesor, proyectamos pantalla por el Meet o por el Zoom y vamos marcando, preguntando determinadas situaciones y recogiendo información. Entonces, el monitoreo es recoger información en función a la observación, pero también puede ser en función a la declaración de los docentes. Y puede ser de tipo cualitativo, la más rica, que es con el cuaderno de campo, como también de tipo cuantitativo con estas fichas de monitoreo que pueden ser en físico o también en formato virtual. En Tander aprendemos contigo. Gracias por tu atención.